En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo muchas veces me cuestiono por muchas cosas, pero pregunto, y te invito a que también te cuestiones, ante un mundo que se descristianiza y que cada vez está peor, ¿qué beneficios obtengo de ser discípulo del Señor Jesús? O como veíamos el día de ayer, de ser apóstol suyo. Dejemos que el mismo Señor Jesús nos responda. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, yo quiero destacar que veníamos haciendo una lectura secuenciada del Evangelio según San Marcos. Sin embargo, hay un cambio profundo en la lectura porque ahora se nos está presentando a Cristo resucitado, que antes de ascender a los cielos les da consejos, orientaciones, mandamientos a sus apóstoles y a los discípulos. Y esto es porque hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo y al mismo tiempo estamos cerrando esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Y vale la pena destacar, aquí lo menciono, el día de mañana es el día de la palabra de Dios. El día que se instituye para que siempre el tercer domingo del tiempo ordinario, o cada año, se esté celebrando el día de la palabra de Dios, y que además pues siempre va a estar coincidiendo precisamente con este entorno, la unidad de los cristianos, la oración de unidad de los cristianos. Y la verdad es de que precisamente, aunque desde la Iglesia Católica se han surgido pues muchas divisiones, y luego han surgido también nuevas denominaciones que aceptan a Cristo y son grupos de cristianos, hermanos separados, pues la palabra de Dios es el elemento que tenemos en común con ellos. Ellos no tienen los sacramentos, no tienen la Eucaristía, la Virgen María, los santos, en fin, pero en la palabra de Dios podemos vivir precisamente un proceso ecuménico que ya nos lo dice el Concilio Vaticano, en la búsqueda, en el encuentro con nuestros hermanos separados que son cristianos. Con ellos podemos unirnos en la oración, podemos unirnos en la lectura de la palabra de Dios, y también podemos unirnos en hacer buenas obras. Ya la discusión teológica se la dejamos efectivamente a los teólogos. Pero por eso, mientras que antes le llamábamos protestantes, ahora decimos nuestros hermanos separados. Y hay mucho que hacer, Decimos que la unión hace la fuerza y nuestra fuerza es Jesucristo. Ojalá en este camino, en la búsqueda de la unidad de los cristianos, todos podamos dar testimonio del amor de Dios en aquellos que creemos en el Señor Jesús. Pero bien, referidos ahora sí al texto del Evangelio, también de manera providencial, el día de ayer estábamos escuchando cómo el Señor Jesús llama a sus apóstoles y los envía, o les dirá: su misión es estar conmigo, predicar el Evangelio y expulsar demonios, hacer el bien. Bueno, pues ahora Cristo, que ha muerto y ha resucitado, antes de ascender a los cielos, llama a sus apóstoles y les da estos mandamientos que, si nos damos cuenta, estaríamos encontrando una coherencia interna con diferentes palabras, pero les estará dando el mismo mensaje, porque les dirá
prediquen el Evangelio. Como un añadido, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y aquellos que crean, pues se salvarán. Bien, pues predicar el Evangelio, esencial para todo bautizado, ya lo decíamos ayer, todos los cristianos, todos los católicos deberíamos de conocer la palabra de Dios para predicarla. Y nos dice también, bauticen. En el caso de los católicos, bautizamos definitivamente a los más pequeños, porque el bautismo de Jesús es diferente al bautizo de Juan Bautista. Pero también valdría la pena que nosotros constantemente estuviéramos revitalizando nuestras promesas bautismales. La gracia de Dios, un reavivamiento en el Espíritu Santo, la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son los signos que nos van a acompañar y que van a hablar de que estamos efectivamente en el camino del Señor? Pues por un lado dirá arrojando demonios. Y es de que si nosotros pensáramos definitivamente en el pecado, si nosotros pensamos en aquellas situaciones que dañan tanto a las personas, como podría ser la droga, el alcohol, cuando rescatamos a alguien de estas situaciones, cuando somos capaces de ayudar a que la mentalidad de una persona que estaba haciendo el mal cambie de estilo de vida, para que alguien que tenía pensamientos suicidas o que vivía con odio o resentimiento y cambia su forma de pensar, se convierte al Señor, pues estamos arrojando estos demonios de su vida. Luego también nos dice hablando lenguas nuevas, el lenguaje del amor, el lenguaje del perdón, el lenguaje de la misericordia. Hace un momento la pregunta era, ante un mundo que se descristianiza, ante un mundo en donde hay mayor egoísmo, donde hay mayor indiferencia, donde hay mayor maldad, nosotros poder poner el lenguaje del amor, el lenguaje de Cristo, el lenguaje del perdón, actuando por encima del mal, por encima del pecado, afrontando también nuestra realidad personal, familiar de pecado, para perseverar haciendo el bien a pesar de nuestras faltas y debilidades, y en hacer el bien, superar el pecado, sanando a los enfermos físicos y a los enfermos del corazón. Querido amigo, seguir a Jesucristo es vivir también esta experiencia de Pablo, que él dirá, es que me amó y se entregó por mí. Destaco que cuando Pablo es llamado a seguir a Cristo, no se había convertido a Él. No es que fuera mala persona, pero definitivamente no estaba convertido a Él. De tal manera que cuando el Señor Jesús dice, vayan y bauticen, vayan y anuncien el Evangelio no solamente es para los que formamos parte de la Iglesia Católica, no es solamente para los cristianos, no es solamente para los buenos, para los que me caen bien, es para todos. Y esto lo podemos hacer con la gracia del Espíritu de Dios. Sobre todo porque no es Marcos el que lo dice, pero sí es San Mateo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Si para iniciar mi apostolado el Señor Jesús me llama para que yo esté con Él, una vez que Él ha resucitado y asciende a los cielos, nos hará esta promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. De esta manera, cada uno de nosotros tenemos que llenarnos de profundo gozo, porque tenemos que experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nadie da lo que no tiene, y si quiero dar a Cristo, tengo que llenarme de Él. Y si alguno de alguna manera me dijera, Padre, es que yo no lo siento en mi vida, o con mi pecado lo he alejado, yo sí te diría, ten paciencia. En ti el Señor posa su mirada y confía en ti. De tal manera que ten esperanza en Cristo el Señor. Y de esta manera, entonces, cada uno de nosotros, al igual que Pablo, transformemos nuestro entorno. Al igual que Pablo, seamos apóstoles del Señor. Al igual que Pablo, hagamos este mundo mejor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.